educación. Van a haber 5 charlas dirigidas a los docentes. Vamos a trabajar con primera infancia, mediación, oralidad, el rol de la literatura infantil y juvenil en la promoción de los derechos del niño, la mediación narrativa gráfica y cómics en tiempos de virtualidad para la educación media, la música y la literatura para la educación media, y el panorama de la literatura infantil y juvenil actual y el plan lector escolar. Así que ahí después, si alguien quiere mayor información, nos pueden solicitar y se la enviamos a sus correos. Bueno, también les comento que en estos tiempos hemos estado dándole movimiento a nuestras redes sociales. Como ustedes saben, nuestras sedes también están cerradas desde el 16 de marzo aproximadamente, pero nosotros hemos seguido trabajando, tenemos cuentacuentos, tutoriales y distintas actividades que hemos ido replicando y haciendo en las redes sociales. También seguimos con nuestros clubes de lectura, club de anime y distintos clubes que están en todas las bibliotecas, y ahora la virtualidad también nos da esto de poder participar en las actividades que se están haciendo en Antofagasta, en Santiago, en Concepción. Así que también los invito a seguir nuestros fanpage de Biblioteca Viva, de Fundación La Fuente, de Viva Leer Copec, que también son proyectos de Fundación La Fuente, donde estamos subiendo material y que si a ustedes les interesa también lo pueden utilizar. Bueno, nuestro encuentro, como ya le hemos contado a través de correo y como le estaba haciendo mención Catherine, se va a dividir en 2 partes. La primera es la charla inaugural de la escritora Sara Beltrán, que ya está con nosotros, y esta tendrá una duración aproximada de unos 20 minutos. Luego se abrirá un breve espacio de preguntas. Estas las pueden ir dejando a través del chat y cuando finalice la intervención de Sara, las leeremos para darle respuesta. El segundo momento consta de mesas de trabajo, cuya duración es de 2 horas aproximadamente, y lo fundamental en estas mesas es que sus voces sean las protagonistas. Cada moderadora y moderador encargado de su mesa les entregó, y algunos les van a entregar durante la mañana, el acceso de link a sus salas. Esta estará compuesta entre 5 a 7 integrantes, dependiendo de la mesa en que les toque. Las temáticas que abordaremos serán experiencia en prácticas de animación y promoción de la lectura, lectura de imágenes visuales y sonoras, innovación social, entre otros, y este espacio además conversaremos sobre los proyectos concretos en los cuales podremos colaborar en conjunto. Les sugerimos contar con una conexión estable a internet y en lo posible un dispositivo manos libres, esto último pensando sobre todo en el trabajo de las mesas que se requiere de su participación. Hemos considerado el máximo de variables para hacer de esto una grata experiencia para todos. Sin embargo, desde ya les pedimos su comprensión respecto a las eventuales fallas técnicas a las que estamos expuestos dada esta modalidad de trabajo. A veces el internet se puede caer, no se puede escuchar muy bien, pero en estos tiempos de virtualidad es normal que eso pase. Y si ustedes tienen algún inconveniente, ya todos tienen el número de teléfono de sus moderadores y los correos, así que cualquier cosita se pueden poner en contacto directo con ellos y nosotros les vamos a tratar y les vamos a ayudar a solucionar sus problemas para que puedan seguir participando de este encuentro. Entonces, ¿parto nomás o qué? Vamos a darle unos minutitos, a ver, vamos a ver la hora. Nos queda un minutito entonces, mientras vamos a darles la bienvenida ya oficial entonces a este encuentro de fomento lector para nuestra provincia en formato virtual. Quería comentarle que este encuentro se plantea como primer acercamiento a la realidad que estamos viviendo a nivel provincial, en este particular contexto, desde una perspectiva de investigación y de levantamiento de necesidades y de información en general. Por lo tanto, como en otras instancias de este tipo, el encuentro será grabado para fines de construcción de los informes finales y no contempla la individualización de sus participantes. Si alguno de ustedes tuviese inconveniente con este punto, rogamos nos los haga saber. Ahí se pueden contactar con sus moderadores y lo vamos a tener presente. Bien, a continuación entonces dejamos con ustedes a Catherine Cáceres-Seyer, directora de Biblioteca Viva Los Ángeles, que compartirá con nosotros unas breves palabras. Gracias, Feña.
Bueno, ya los saludé a varios, ya saben, ¿cierto?, cuál es mi nombre. Les damos ya la bienvenida oficial a este encuentro, a esta instancia que, como les decía al principio, también es algo de exploratorio, ¿verdad? Y que nos permite este trabajo a nivel más amplio con el equipo de Antofagasta y que básicamente a esta altura ya en Biblioteca Viva nos vemos desde la globalidad, entendiendo que tenemos distintos espacios en donde están nuestras bibliotecas entre Antofagasta y Los Ángeles. Así que hay algunas cosas buenas también que salen de este contexto en donde la virtualidad toma un poquito más de preponderancia, ¿verdad? Y nos permite acercarnos. Desde ahí también pensar que quizá esta posibilidad de tener, por ejemplo, a Luis, que está también acá desde el colectivo, que está de Laja, está Yungay, hay varias comunas, algo muy provechoso para nosotros. Han pasado varias cosas complicadas en el último tiempo. Tenemos, por una parte, cierto, el tema de esta fragilidad, esta fragmentación que vimos desde el estallido social y ya luego atravesando un poco con el tema de nuestra crisis sanitaria, y estamos en un momento complejo. El confinamiento además nos propone algunas posibilidades y por otro lado también nos impone muchos desafíos, y es por eso que nuestro encuentro se releva aún más con el tema de fondo que tiene que ver con la lectura en tiempos de crisis. Sabemos que hay mucha bibliografía al respecto, sabemos que ustedes también dentro de sus quehaceres han revisado este tipo de conceptos, ¿verdad?, que han ido viéndolos, que han ido familiarizándose con ellos, ya sea a nivel académico, estudiándolos, y también a nivel de la praxis, porque hemos enfrentado distintas problemáticas en el tema de adaptarnos, ¿cierto?, a estas formas de conexión no presencial. Y no quiero decir solo virtualidad, porque básicamente excluiríamos a una serie de personas que podrían participar eventualmente en distintas actividades sin requerir la presencialidad, pero también sin requerir el tema de la conexión de Internet. Bueno, me adelanté hace unos minutos hablándoles también de este protagonismo que toma nuevamente la radio y otras posibilidades de la sonoridad, pero lo menciono también porque es también un punto central de nuestro encuentro el pensarlo desde ahí, en una clave innovadora, en una clave desafiante y en la posibilidad, ¿cierto?, que nos da fortalecer nuestros vínculos a partir de esta conexión que tenemos acá. Y también porque la educación cívica y la ética de la comunidad y esta nueva forma de pensarnos es uno de los temas centrales dentro de las dimensiones de las mesas de trabajo. Así que sin extenderme más allá, les quiero desear que disfruten este encuentro, que lo pasen bien, que conversemos, que nos cuenten cuáles son sus experiencias, que puedan sacar el mayor provecho a la de Sara, que también puede estar con nosotros, con nosotras, así que sin más que decirles, doy las gracias por estar en este momento y compartir con nosotros. Ya. ¿Ese es mi pase? No, Sara, falta un minuto. ¿Va a decir algo, Javiera? Estoy como los niños, bien ansiosos. Sí. Nosotros también estamos muy ansiosas. No te preocupes, Sara. Ahora dejamos con ustedes a Javiera Matus de la Parra, gerente de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, quien compartirá con nosotras unas breves palabras. Javi, estás ahí, te veo. ¿Cómo estás, Javier? Sí. Hola, bien, buenos días a todos, a todas. Voy a ser súper breve porque creo que todos queremos escuchar a Sara y por otro lado nuestras colegas y compañeras ya han dicho como lo más importante. Así que saludarlos solamente, desearles que sea lo más productiva posible esta jornada. La hemos preparado con mucho cariño y ya hace bastante tiempo. Así que desearles que sea provechoso tanto para ustedes como para nosotros y agradecer su presencia. Eso. Ahora creo que sí, Sara. Bueno, breve. Fue bien breve la Javi. Muchas gracias, Javiera, muchas gracias, Catherine, por sus palabras. Y bueno, llegamos a uno de los momentos más esperados y que estamos esperando muy ansiosas acá en nuestro primer encuentro de fomento a la lectura para la provincia de Biobío en formato virtual. Bueno, nos acompaña Sara, que ya la vieron, estamos muy ansiosas en que dicte su charla inaugural. Bueno, les comento. Sara vive y trabaja en Santiago de Chile. Estudia Historia y Periodismo en la Universidad Católica de Chile, donde ha dictado el curso Apreciación Estética de los Libros Juveniles en el diplomado del mismo nombre. Escribe para Fundación La Fuente y es tallerista de Laboratorio Emilia.
Ganó el New Horizon Bologna Ragazzi Awards 2017 con La mujer de la guarda. Fue incluida en White Ravens 2017 con No se lo coma y premiada por el Banco del Libro en 2016 con Cuando los peces se fueron volando. Y en 2017 con La mujer de la guarda. Ganó la medalla Colibrí 2019 con Manifiesto Literal, Mujeres Impresas. En 2020 recibió el sello de distinción de la Cátedra UNESCO en Brasil por La mujer de la guarda. Ha publicado en Francia, España, Italia, Colombia, México, Ecuador, Perú y Venezuela. Ha sido traducida al francés, catalán, italiano y portugués. Sus últimas novelas son Álbum familiar, La mujer de la guarda y Afuera. Bueno, ahora sin extenderme más, estamos todas muy ansiosas y contentas de tener a Sara y dejo con ustedes entonces a Sara Bertrand. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. No soy muy buena con las formalidades en general, pero sí quisiera agradecer especialmente a Catherine porque fue la primera que me escribió y me invitó a participar, también a la corporación, a Biblioteca Viva y a todas ustedes presentes, porque los creo que en este momento, sobre todo, lo más importante es la conversación. Evidentemente yo como escritora, para mí la conversación literaria es muy importante, pero creo que extendiendo un poquito las cosas, diríamos la conversación humana hace mucha falta en este tiempo. Y bueno, como va a haber un pequeño foro de preguntas, tampoco me voy a extender mucho en las palabras previas, quería así contarles que titulé esta charla ¿De qué hablamos cuando hablamos de lectura? Entonces comienza así: un joven, un adolescente, un libro. Hablamos acerca de personas, sueños, habitar el ser y hacer con la misma intensidad, movimientos inesperados, búsquedas discretas o alocadas, fugas o atascos, dejar atrás lo conocido, transitar nuevas rutas y a ratos volver y esconderse. Hablamos de excursiones reales o ficticias, posibilidades de encuentro, apertura, ensayo y error. Hablamos de cuerpos mutando, hormonas, de sexo. Hablamos de alarmas encendidas en los ojos de los padres, cruces de frontera en sus hijos e hijas. Hablamos de la búsqueda de una identidad. Hablamos de puertas, muchas puertas, preguntas que ellos lanzan en la cara como un grito o esconden en una tangente, como si les doliera o tuvieran cierto pudor de formular la pregunta ¿y si? Las posibilidades son múltiples, las garantías nulas, una flecha lanzada hacia un futuro incierto. Hablamos de espacios públicos, ejercicios de imitación, deslumbramiento y oscuridad. Hablamos de ese tipo de cruces, algunos que se sienten en el cuerpo y los subvierte o excita, otros en la carne. La lengua les provee muchas construcciones, una narrativa que desenvuelven poco a poco. El lenguaje se transforma en un medio por el cual se forjan a sí mismos de manera progresiva y van tentando palabras, afirmaciones, negaciones, adoptando raciocinios y curiosidades. Hablamos del papel que ocupan los libros en la formación de nuestra manera de pensar, sentir, creer, juzgar, amar, solo por poner algunos verbos. Traducir el mundo es el juego del artista, y todo arte una forma de literatura, porque el arte consiste en decir o callar, pero no cualquier decir ni cualquier silencio, sobre todo hoy que vivimos rodeados de palabras inútiles. Cantidades colosales de palabras e imágenes bombardean día a día. La estupidez nunca es muda ni ciega, dijo alguna vez Gilles Deleuze. Y continuó: el problema no consiste en conseguir que las personas se expresen, sino en poner a su disposición momentos de soledad y de silencio. Lo desolador de nuestro tiempo no son las interferencias, sino la hiperinflación de proposiciones sin interés alguno. En literatura es preferible la mentira que la falta de interés, porque no cualquier representación proyecta el silencio expresivo o una reflexión poderosa. No todos los libros tienden hacia el espíritu, a la idea o a la elaboración de pensamiento y emociones.
Tampoco todos buscan que la belleza de las cosas se exprese. Entonces, ¿qué esperamos que lean nuestros adolescentes y jóvenes cuando leen? No es una pregunta casual, tampoco nueva. Se ha escrito bastante sobre las múltiples funciones de la lectura, pero es importante no abandonar nunca esta duda, volver a ella una y otra vez. ¿Es útil la literatura? La respuesta cierta, aunque extraña, es no. Lo contrario sería pensar en nuestra juventud, jóvenes, niños, como material humano, peones de cualquier tipo de propaganda o fanatismo. Literatura de utilidad existe, ya ha existido siempre. Literatura para y abrimos un paréntesis para poner en él todo lo que queramos inculcarle a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Pero el movimiento es justo lo opuesto. Pensar en individuos, valorar sus búsquedas, tropiezos, obsesiones, ordenar las estanterías desde ese lugar en que un ser humano en formación observa y ordena el mundo, con ese tipo de curiosidad. El compromiso del arte es estético y humanista, desde el momento en que responde a una expresión humana. Esa es su resistencia. Y destaco la palabra resistencia porque en este tiempo, como ocurrió en décadas anteriores, la presión que se ejerce sobre los libros, especialmente dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, está siendo afectada por un nuevo tipo de moralismo. Como si la literatura debiera ocuparse de entretenerlos únicamente, mostrándoles un mundo de problemas anodinos donde la formación de pensamiento crítico es prácticamente inexistente. Preferimos apartarlos de la conversación colectiva, de ese espacio de reunión y sentir común, de su responsabilidad política y social futura, como si esa conversación les fuera a llegar en algún momento indefinido, no sabemos cuál. Pero ¿qué nos importa? Los jóvenes niños son jóvenes niños, pensamos, como si ese hecho los excusara de hacerse parte de la sociedad en que viven. Tememos hablar de sexo como si el cuerpo físico fuese distinto al cuerpo social, olvidando que todos los cambios comienzan en los cuerpos, todos los cuerpos, y debemos prepararlos para ellos. Lo mismo con nuestras sociedades. ¿Cómo avanzar desconociendo guerras, dictaduras, revoluciones o ahora mismo pandemias? No es posible. La literatura es esa larga conversación que ha sostenido la humanidad desde que habita el planeta. En los libros, bibliotecas, es posible encontrar sus rastros. Huellas de preguntas, diálogos, formas de hacer y resolver. Un libro es esa posibilidad de encuentro. No subestimar a los jóvenes y niños, entonces, es atender a la vida misma, sus divagaciones y tropiezos. Sobre todo, tener en cuenta que un libro es una pregunta. No cualquier libro, claro está. Se ha popularizado la idea de que lo importante es que niños, niñas, jóvenes lean, cuando no da lo mismo que leer. Hay libros tremendamente falsos, libros impostados, libros hechos a medidas de focus group, libros pensados para complacer a sus lectores adolescentes y jóvenes sin el menor sentido de estética ni responsabilidad, libros hechos para calzar con programas ministeriales sin contenidos programáticos, libros aburridos que no interpelan ni subvierten, libros divididos por categorías etarias como si los lectores respondieran a esas clasificaciones, como si bastara la edad para describir el universo lector y sus intereses, y eso no es así. La industria editorial puede producir los libros que desee, pero en el aula, en esa plaza pública que es la sala de clase, es donde está el debate y la contención, los muchachos y muchachas merecen encontrar su voz. Ser joven no es un espacio indefinido, es ese motor capaz de arrastrar toda la superficie. No es un poder de compra, es elegir qué pensar y escoger nuestras batallas. Ser jóvenes es interpelar lo cotidiano con irreverencia muchas veces, incluso desatino, pero siempre cerca del fuego. Ser joven es soñar con conquistar un lugar para resignificarlo.
estamos en deuda con nuestros adolescentes y jóvenes. ¿Qué libros proponerles debiera ser una pregunta que se formule en el aula y biblioteca atendiendo a la curiosidad que cada uno de ellos tiene? Y llegado a este punto, convendría recordar que en la historia de la literatura juvenil e infantil siempre fueron los mismos niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes se apropiaron de aquellos títulos de su interés, aunque muchas veces no hubiesen sido escritos pensando en ellos. Ocurrió con Huckleberry Finn, por ejemplo, quizás una de las obras más desgarradoras y entrañables de la literatura universal, con Oliver Twist, Ivanhoe, Orgullo y Prejuicio, por nombrar solo algunos. Adolescentes y jóvenes son activos en las búsquedas, cierta avidez que pasan por alto los planes lectores, encasillando las lecturas en un canon de libros y temas consabidos con muy poca movilidad hacia otras temáticas. Porque si una sala de clase tiene 40 alumnos, son 40 formas de apropiación del mundo, 40 miradas, formas de ser y hacer. ¿Qué ofrecerles para satisfacer la búsqueda de identidad y pensamiento propio? ¿Qué lectura los hará tender al espíritu, la aventura de la vida, el impulso por conocer, pensar y elaborar sus propias ideas? ¿Cuáles acompañarán sus reflexiones? ¿De mano de qué libro entenderán que la belleza depende del acto de observación, que es finalmente una voluntad de ser en su forma propia y única? Apelar a esa diversidad de voces y búsqueda es el desafío de cualquier grupo humano en formación. Su pluralidad permitirá que en un mismo salón se lean y compartan textos y miradas distintas, opuestas incluso. Un curso, decía Deleuze, es tanto emoción como inteligencia. Por lo tanto, cada maestro debe reconocer esos centros de interés que se desplazan, porque esos 40 alumnos no seguirán ni escucharán la clase con la misma intensidad. Habrá quienes que tomarán apuntes sin detenerse, los que se quedan dormidos, los que se despiertan únicamente para hacer una pregunta, los que dibujan y parecen ausentes, pero siguen curiosamente ahí. Y también levantarán su mano cuando la duda que los convoca es algo que les atrae, y ese es el verbo al que debemos apelar al momento de mediar sus lecturas. Convocar. Convocar. ¿Quién convoca a quién? Porque finalmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libros? Hablamos de generar preguntas pertinentes, pensamientos que incluso una semana después de haber revisado tal o cual texto, tal o cual materia, el alumno o alumna transforme en una reflexión que le estuvo rondando durante días y que solo fue capaz de formular cuando tuvo la claridad sobre aquello que lo subvertía o lo interpeló. Construir el significado de la realidad tiene que ver con una elección consciente y deliberada, una elección que los jóvenes, niños y niñas hacen todos los días. Aprender a pensar parece sencillo, una tarea accesible a cualquier ser humano, dando por sentado que la educación dota de criterios necesarios para evitar algún tipo de tiranía o prisión, como si asimilar un determinado currículum fuera garantía de entendimiento, y no es así. Si fuera así, de hecho, el mundo no estaría en el estado de crispación en que se encuentra. Necesitamos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asuman la tarea de reunirse, pensar y decidir. Necesitamos un orden que nos satisfaga y cargue de sentido. Ejercitar el pensamiento, salir del espacio propio para entender el espacio público. Elegir qué hacer y decir requiere educación, 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 educación. Y debiéramos repetir esa palabra como los poetas experimentales o a modo de loop en esas canciones: educación, educación, educación. Pero entendámoslo así, para preparar a nuestros jóvenes a que desarrollen pensamiento crítico, a que interpelen sus propias creencias e interpreten el rol de la juventud tan necesaria para las sociedades, que oscila entre construir lo que nos significa y destruir lo que nos anquilosa.
urge buena educación. Y para ello no da lo mismo que leer. Para nutrir el pensamiento crítico, para construir individuos y ciudadanos, se requiere literatura pura y dura. Muchas gracias. Entonces, Muchas gracias, Sara. no sé Qué si todos genial comenzar la escucharon, mañana con estas reflexiones. no sé si todos escucharon bien, si, bueno, si las dudas que hay tienen que ver con problemas técnicos o con problemas de contenido. Sí, bueno, Sara, por ahora lo menos vamos a... nosotras te escuchamos bien, por lo menos, Sara. Ujú. Darte las gracias por esas palabras y por estas reflexiones matutinas para abrir el encuentro. Tocaste muchos puntos. Vamos viendo si es que hay alguien que quiera quizás hacer alguna pregunta. Eh, Recorriste una amplitud de temas. A mí, en lo particular, eh, me parece interesante ver de qué manera poder transformar esa plaza de la que tú hablas, ¿cierto? Esa plaza pública que requiere de alguna forma este contacto piel, este contacto orgánico, que evidente que no tenemos actualmente. Esa construcción de comunidad probablemente va a ser un espacio desafiante que va a estar presente en nuestras mesas. Eh, Porque requiere, ¿cierto? Nos interpela también a nosotras mismas como mediadoras de lectura. Todas las personas que estamos acá somos mediadoras en alguna medida y nos va, ¿cierto? Eh, Exigiendo de alguna manera que podamos hacer esta adaptación en relación, ¿cierto? A lo que podría haber generado este encuentro dentro del espacio público. Eh, por ahí aprovecho como de devolverte un poco la pregunta, porque claro, tú nos das esta hermosa charla, nos habláis, ¿cierto?, de este espacio de pensamiento crítico, es algo que tiene que ver con la autonomía, que tiene que ver con la construcción de sujetos, y quizás es algo también que va a acompañarnos bastante tiempo más, nos va a hacer sentido, ¿cierto?, quizás más tarde, como tú bien decías, y esa claridad, que luego más tarde se transforma en reflexión. Y que lo que me pasa, bueno, hasta que evidentemente, uy, hay un ruido súper fuerte Ahora sí. ahí, como, Uh-huh. hasta el año pasado me tocó visitar muchísimas escuelas de zonas periféricas, no solo en Chile, sino en Latinoamérica. Trabajé muchísimo en Brasil eh, con la periferia, con programas de las bibliotecas comunitarias. No sé si ustedes están al tanto de esos proyectos que son tremendamente hermosos. En fin. Entonces, de alguna manera, tú te das cuenta que las sociedades se fueron como individualizando y haciendo muy frías, muy eficientes de alguna manera, muy modernas, pero fueron perdiendo como la noción del origen. A mí me gusta mucho la imagen del fuego. Nosotros tenemos que siempre, cuando estamos en el acto de la lectura, en un salón o en una biblioteca, recordar que esa lectura nos lleva a un momento primero de la humanidad, el momento en que se reunía el hombre, y hombres y mujeres, la humanidad, digamos, seres vivos, humanos, nos reuníamos a relatar los días. Y en ese relatar los días había dos cosas. Uno, el terror de la noche, de la oscuridad, que no había sido dominada. Entonces, de algún modo, la lectura, la narración, la oralidad, permitía apropiarse de un espacio que tú sabías que no era propio. ¿Y cómo lo hacía el ser humano? Lo hacía en esta plaza, en este espacio colectivo. No lo hacía individualmente. Nunca el ser humano trabajó solo contra sus terrores más profundos. Entonces yo creo que esta sociedad que fuimos construyendo nos fue deshumanizando de esa manera, olvidando que lo colectivo también construye individualidad. ¿Y qué lugar más hermoso y más
tremendamente como creador de espacio público que una sala de clase. En una sala de clase los niños gritan, porque si uno se pone a pensar, ¿quién grita en la sociedad? Porque uno pierde la posibilidad de gritar. O sea, gritan los niños siempre. Los jóvenes a veces con alta intensidad. Los viejos los hemos callado absolutamente, están ausentes de los gritos y de las conversaciones. Entonces, y nosotros estamos medio formateados, entonces gritamos, pero gritamos muy contenido, muy como que estuviéramos todos estupendamente mediados, pero mediados por una camisa de fuerza de alguno. Entonces aprovechar ese espacio público que es la sala de clases, aprovechar un espacio, comillas, de libertad también, porque hoy por hoy, si uno ve una sala de clases, más bien se parece como a un regimiento. O sea, los niños reciben muchas órdenes. Y entonces vamos ordenando mucho y no vamos dejando espacios como libres de creación. Creo que la curiosidad, que está muy unido a esto, es importantísima en la educación. Porque nosotros nos construimos a partir de preguntas y nuestras búsquedas son siempre, digamos, en el fondo, muy esenciales y muy personales, principalmente porque tienen esa pregunta en el fondo, esa inquietud, esa duda, que parte por una curiosidad, por experimentar algo. Y si uno ve, los niños en eso son tremendamente espontáneos, uno ve en una sala de clases a niños dialogando con libros, y hay niños que vuelven y vuelven y vuelven al mismo libro muchas veces. Hay otros que como que necesitan pasar, pasar, pasar. Entonces hay una forma de apropiación que es muy natural y que de algún modo nos está diciendo cómo esa persona, ese individuo, se está relacionando con, comillas, podríamos decir la información que recibe, que es como el lenguaje que ocupamos hoy, pero me gustaría pensar en la narrativa que estamos ofreciéndole. Entonces yo creo que si nosotros no perdemos de vista la sala de clases como un espacio público, colectivo, un lugar de conversación, vamos a tener, digamos, la manifestación de las individualidades, pero también una construcción social de algún modo. Y eso es interesante porque es lo que falta hoy. O sea, miren cómo todos los países han actuado tan mal frente a esta epidemia. Cómo países tan ricos como Italia fue tan mezquino en su forma de tratamiento a los enfermos. Entonces, eso yo creo que es una gran lección de humanidad, el decir, ¿hasta dónde llevamos las individualidades? ¿Hasta dónde extendimos ese cuarto propio? Cuando finalmente nosotros debiéramos ser individuos que nos formamos siempre en sintonía con una colectividad. Y no solamente con una colectividad, sino, como hablábamos al principio, Catherine, con un paisaje, con un clima, con ciertas creencias, con las estaciones. Hay lugares en América, Colombia, por ejemplo, Bogotá, no tiene estaciones. Nosotros sí tenemos estaciones, bastante marcadas. Y eso te va dando matices. Y eso se va produciendo en la lengua, eso se narra. Pero para eso nosotros debemos dejar, digamos, ciertos espacios, y a mí me parece que la lectura es un espacio de libertad, en donde nosotros debiéramos proponer una conversación más suelta, no tan esquematizada, no tan utilitaria, porque sí existe la literatura de utilidad, pero ¿es necesaria esa literatura utilitaria? O sea, si vamos
si miramos desde el niño, si miramos desde este individuo en formación, ¿realmente yo sé lo que él necesita? ¿O puedo darle un espacio para que él muestre sus inquietudes? Y también haya esta conversación entre yo maestro y tú mediado, niño, joven, o qué sé yo. Con el joven es más fácil porque los jóvenes expresan mucho sus dudas y en el fondo, claro, está el joven artista o el poeta, eso se ve. Con el niño es más complejo, pero uno puede observarlo en estos diálogos, cuando juegan, en fin, me extendí un poco, mucho, pero creo que es muy bonita, creo que es muy bonita la imagen de una sala de clase como un lugar de plaza pública. Y creo que hoy la tecnología, bueno, las circunstancias, digamos, sanitarias nos pusieron en este espacio tecnológico frío, un poco extraño que es recibir como esta calidez online, que no es lo mismo que recibirlo presencial. eh, yo creo que también se puede jugar a eso y yo creo que también se puede mediar con lecturas hoy, sobre todo para jóvenes, para niños, con lecturas que tengan mucho sentido humanitario y que los lleven como a esa apreciación de la belleza. Porque sí, el hombre oscila entre lo feo, lo bonito y lo feo. Somos capaces de hacer cosas muy feas, muy malas, pero también somos capaces de producir mucha belleza. Y yo creo que es muy necesario hoy que se produzca eso en un chico, en que sepa él apreciar la belleza de las cosas. Claro que sí. Bueno, te agradezco, Sara, por esa respuesta. Mientras tanto, chiquillas, si quieren dejar alguna pregunta, aprovechando que está Sara acá, seguimos conversando, pero si a ustedes les gustaría dejar alguna pregunta, la pueden hacer. Yo recojo un poco lo que vas diciendo, Sara, para tejer estos minutos que quedan, que tenemos con nosotras, alguna especie también de narrativa de la pregunta mientras tanto. Me agrada, me inspira mucho también pensar esa fórmula, ¿cierto?, de resignificación del fuego, de la metáfora de la reunión, ¿cierto?, a través de la oralidad dentro de este espacio que en algún momento produjo cierto calor y luz, en donde los humanos como especie hemos construido nuestra capacidad de hacer frente a los temores. Es evidente que esta caída, ¿verdad?, del artificio que significa el espacio burocrático, lo administrativo y todo lo que hemos construido a nivel cultural, se está cayendo también de alguna forma, o tiene una fragilidad que también a partir de lo que Deleuze presenta, lo mencionaste mucho dentro de tu charla, puede constituir una línea de fisura. Me agrada pensar esta posibilidad porque también es una invitación a la resistencia y a la resignificación de algunos espacios que hemos tenido, ¿verdad?, como certezas incuestionables prácticamente dentro de lo que se ha traspasado en nuestro aprendizaje, en nuestra socialización inicial, en esta bienvenida que nos da un poco la escuela, la familia, ¿cierto?, distintas instituciones. Y desde ahí la lectura, esta posibilidad de construirnos subjetivamente, esta posibilidad de pensarnos en la libertad del encuentro y el diálogo es indiscutiblemente uno de los temas que nos permite la decodificación de la realidad. Vamos a hablar durante las mesas de trabajo de varios tipos de lectura también, ampliando esta mirada, excluyendo de alguna forma también, a sabiendas de que lo utilitario ha sido muy presente, pero también intencionando el pensar la lectura y la literatura y todo lo que nos permita, ¿cierto?, esta incorporación de nuevos sentidos a nuestra realidad desde otro plano, desde una visión ampliada, desde una visión de visualidad, de sonoridad, de distintos elementos que nos van dando, ¿verdad?, esta fotografía, esta panorámica de las realidades que vamos viviendo y por supuesto que entendemos que la posibilidad de acercarnos cada vez más a la lectura y de mediar de mejor forma o de manera mucho más precisa con los jóvenes, con los niños, con pares, intergeneracionalmente, para decirlo mejor, es algo interesante y por eso también recojo
tu pregunta respecto de qué es lo que estamos seleccionando, cuáles son las lecturas, las narrativas que estamos entregando, a partir de esa importancia también de la palabra, o del signo, del símbolo, y todo lo que conlleva. Así que desde ahí agradecerte también, Sara, porque nos vas dando, ¿cierto?, este input para poder hacer un poco nosotras también el reactivar estos cuestionamientos que van quedando, ¿cierto?, en nuestro quehacer cotidiano, que de alguna forma ha tomado cierto nivel de pausa con lo que estamos viviendo actualmente. Así que es muy interesante desde ahí. Y también para no tomarme todo el diálogo contigo, la invitación, chiquillas, se los recuerdo a todos, a todas, para que si a alguna de ustedes les gustaría quizás dejarle alguna pregunta, bueno, Astrid ahí nos dice cómo entrenar el miedo para volver a valorar nuestro instinto de protección. ¿Será posible un nuevo renacimiento de nuevas generaciones? Es una pregunta como trascendente. Sí. Ahora, yo creo que no hay que tenerle miedo al miedo, no hay que tenerle miedo a las emociones. Y yo creo que ese ha sido también uno de los errores como garrafales que hemos cometido con la literatura infantil, sobre todo eh, en los últimos años, porque yo no me pongo en ese espacio. En mi época, cuando yo fui chica, no, la literatura infantil casi no existía. Entonces, yo siempre pongo de ejemplo que leí cuando chica Huckleberry Finn. Y Huckleberry Finn es una obra, es como el Desde. Es una obra terrible, es tremenda, es dura, pero es una obra que es parte de la literatura universal, es una pieza de la literatura universal. Entonces, si nosotros contamos que ese es el desde, o sea, que los niños, niñas, merecen una pieza de la literatura universal cada vez que se enfrentan a una lectura, no no sé, Pedrito va a la escuela solo, o Juanito tiene no sé qué, no sé, esos libros anodinos que no importan nada, porque la autonomía no la va a conseguir porque lea sobre que Pedrito se va solo a la escuela, o que llegó solito a su casa, o que se comió su pastelito. No, él se va, la real, digamos, conciencia de ser, la va a tener cuando asuma sus miedos, sus fortalezas, sus debilidades, sus límites, cuando tenga como una apreciación de su propia materia. Y esa apreciación de su propia materia, por eso digo, es como este ensayo y error. Hablamos de este movimiento que son como movimientos casi tubulares, van como arriba, adentro, para afuera, adentro, o sea, van de adentro para afuera, pero siempre en esta búsqueda de qué es lo mío, qué es lo del otro, qué me construye. La relación con el otro en la formación de un individuo es tremendamente importante. Por eso es terrible que hoy día estemos en este estado de situación de las clases. No para nosotros porque ya somos adultos, pero para los niños yo creo que es muy, muy, muy perjudicial el no poder verse. Eso es muy fuerte. Entonces hoy debiese, digamos, nosotros debiésemos tener clarísimo que una forma de aproximación al otro, que el otro me construye, porque yo me construyo en la diferencia. Yo veo que ese otro es de tal manera, yo digo, ay, yo yo hago, sí, yo haría esto, pero no haría esto otro como lo hace él. Entonces me voy mirando en el espejo de los otros y también voy entendiendo de qué materia estoy hecha. Y eso que hoy día no se puede dar porque no existe el espacio del recreo, no existe la sala de clase, lo pueden ofrecer los libros, pero libros en donde, claro, no le tengamos miedo al miedo, porque también puede haber mucho miedo en mirarse a uno mismo y decir, wow, soy un poco cobarde, me da susto estas cosas, o soy esa como cuando decía Pablo Neruda eso tan bonito que decía como que me vi en el espejo y me desarmé, ya no sé, no quiero volver a mirarme nunca más. Claro, o sea, sucede también eso, y le sucede mucho a los niños y a los jóvenes. Yo creo que lo más tremendo es pensar o olvidar que ellos son individuos iguales que nosotros, tan seriamente como nosotros.
lo único es que están en formación y tienen mayor plasticidad para moverse, para escoger, para ir de aquí a allá. Y en eso la literatura sí es un buen compañero, no pensándola desde, ay, yo le voy a enseñar a ser generoso, le voy a enseñar, no, lo voy a empoderar porque le voy a mostrar hasta dónde van sus miedos reales, hasta dónde van sus capacidades. Él no se mide, nosotros no nos medimos globalmente. Yo no soy una individua que cumplo tantas cifras y entonces tengo 0,5 de tolerancia a la frustración, 4,6 de valentía o 3,7 por el ingenio en el trabajo. No, yo soy una mujer llena de matices y esa construcción extraña, digamos, multifacética, que corre en múltiples direcciones, es lo que ocurre en la formación de estos individuos y que, digamos, termina de ocurrir en nosotros, que ya nos vamos haciendo adultos y luego, bueno, adultos mayores y ya, luego nos espera la tumba, pero antes de eso, siempre hay una cierta movilidad. Entonces, yo creo que hoy día, más que nunca, ofrecería libros entrañables, libros que hablen de cosas necesarias y urgentes, olvidarnos de los libros anodinos, estúpidos y que hablan de no problemas, porque realmente eso no construye a nadie y tampoco les ayuda a ellos al momento de construirse. Y, y yo creo que es muy bonito que hayas tocado el tema de los miedos, porque los miedos nos construyen mucho. O sea, conocer nuestros miedos es de alguna manera saber muy bien quiénes somos. Y no porque yo puedo ser una persona tremendamente miedosa y continuar siéndolo siempre, pero puedo ser una persona súper corajuda y valiente. Y pese al miedo, seguir adelante. Y yo creo que hoy día necesitamos mostrarles eso, que el mundo igual está abierto para que ellos lo descubren, igual está abierto para que ellos se formen, igual tienen todas las posibilidades. Y no está cerrado, pese a que estamos cerrados, pero no está cerrado y son ellos los que van a descubrir una forma nueva de hacer, si nosotros nos tomamos en serio que son ciudadanos, que son los individuos que van a comandar el mundo que viene. Eso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sara, también por esa invitación y a Astrid por el preguntar respecto de esta posibilidad, ¿cierto?, de transmitir a las nuevas generaciones, una nueva generación, tal como la nuestra, que también tuvo sus propios miedos, ¿verdad? Sí. Algunos de nosotras que crecimos también con el miedo heredado a los espacios democráticos rotos. Cada generación tiene también sus propios miedos, es una parte del espíritu de una época, y transmitir justamente el valor y el coraje que representa hacer frente a esos espacios críticos a partir, ¿cierto?, de tomar estos desafíos y readaptarnos, es una de las grandes invitaciones que tiene también y de responsabilidad que tiene el construirnos como mediadoras. Mediamos mucho más allá de estos espacios utilitarios valóricos, por supuesto, entender a los niños y a todas las otras personas como seres, como tú bien decías, ¿cierto?, igual de serios que cualquiera, con muchas diferencias, ¿verdad?, de edades, de género, de procedencia, pero siendo, por supuesto, íntegros desde el principio, y por lo mismo es muy importante este espacio, ¿cierto?, de repensar también desde nuestro punto de vista cuál es esa ética de la mediación que queremos construir. Es una pregunta, por supuesto, que nos va a acompañar también en las mesas, y también las invito a alguna de ustedes, si quiere quizás dejar alguna última pregunta, para ya ir despidiendo a Sara y pasar a, muy inspiradas por lo demás, a nuestras mesas de trabajo con todas estas preguntas. Probablemente algunas de ustedes, como yo, estamos con esta efervescencia, ¿cierto?, de lo que provoca un pensamiento ágil, un pensamiento sagaz como el tuyo, Sara. Te agradecemos, por supuesto, poder compartirlo. Es un gusto poder escucharte desde esa fuerza también que transmites, no solo en lo que escribes. Aprovecho ahí de pasar un infomercial también, los mismos del principio, para que conozcan algo de la obra de Sara, para quienes no la han hecho. Ha escrito Afuera, La mujer, ¿cierto?, de la guarda, y muchos otros libros que ustedes pueden ir conociendo.
con Alejandra Costamagna, con esa colaboración, ¿cierto? Que se ve en una ilustración, quizás Luis por ahí la ha visto, Luis es parte también de algunos colaboradores de nuestra biblioteca, Sara, por eso lo menciono. Se acerca a la lectura desde la ilustración. Eh, Afuera también un relato muy bello que ustedes pueden conocer y también a través de esa lectura ir descubriendo más, un poquito más el pensamiento y la creatividad de Sara. Aquí Karen nos habla también, dice Sara, el valor de la visualidad en la obra de Sara, en la posibilidad de crear mejores lecturas y lectores. ¿Cómo lo podemos abordar? Mira, una pregunta que nos abre un poco el trabajo también a la mesa. Bueno, yo creo que, no sé si entendí muy bien la pregunta, en el sentido de las imágenes, creo que va por ahí, ¿no? Sí, de la Eh, visualidad. yo creo que en mi caso personal, no sé cómo es en el caso de otros escritores, yo trabajo mucho con imágenes, es la forma que escribo. Para mí, la fotografía es como parte de un registro que hago diariamente, de una forma de como de retener momentos, y ya como que a esta altura de la vida es como una forma de observación del mundo, porque, porque siempre voy caminando y estoy mirando mucho, observando mucho. Entonces para mí la imagen, digamos, no solamente la ilustración, digamos, el dibujo que acompaña las palabras, sino que la imagen es, es el comienzo de la escritura. Creo que una emoción o una idea sí pueden ser representadas en una imagen, tienen una imagen precisa. Entonces, para mí, escribir es como capturar esa imagen que tengo aquí precisa, clarísima, y el ejercicio es traducir esa imagen de manera que que para el lector sea visible, sea realmente algo que pueda como sentir conmigo, o sea, que se produzca esto, que es parte de la literatura y parte también de la plaza pública y sobre todo de la lectura oral, el sentir común, porque no leemos para nosotros mismos. La lectura sí, Gutenberg nos hizo, digamos, la dejó muda a los libros, los enmudeció y los volvió una cosa de a solas, digamos, pero la lectura, los comienzos de la lectura eran orales, eran en templos, eran en plazas, eran en estas fogatas, eran junto al fuego. La lectura era comunidad, era para sentir común, para hacernos un grupo, para que tú y yo pudiésemos conversar acerca de esto que leemos. Entonces, ese encuentro oral está presente cada vez que tomamos un libro. Cada vez que tomamos un libro, nosotros estamos invocando esos sentires comunes. Entonces, yo, el escritor, eh, tomo afuera, comienzo a escribir la historia de qué es ser mujer, cómo se escribe, cómo se construye y se es mujer hoy día, de qué manera dialoga una mujer con la historia que la antecede, la historia de las construcciones de otras mujeres en su familia y de las construcciones de otras mujeres en su país, digamos, en su entorno más inmediato. Y esa conversación yo quiero tenerla contigo, lector. No quiero que sea una conversación que quede atrapada en mis palabras, quiero que sea una conversación que nos lleve a otros espacios, que son los espacios sociales, en donde tú, lector, dices, oye, sí, ¿qué es ser mujer hoy día? ¿Cómo me construyo? ¿Qué cosas dejo atrás porque ya no me significan?
y ya no me representan como mujer del siglo XXI. ¿Qué otras cosas voy a recuperar porque sí me significan y me parecen interesantes? Entonces, toda esa conversación es parte de un pacto muy antiguo y es parte también de un pacto uniéndolo a la pregunta con un entorno que somos capaces de ver. No es un entorno abstracto, no es un espacio que yo me imagino, no, estamos hablando de lo que nos sucede a todos. Ahora, en muchos libros míos yo me he reunido con amigos, ilustradores, artistas, diseñadores, qué sé yo, han sido variados los que hemos trabajado juntos, digamos, y la verdad es que yo siento que el papel que tiene el ilustrador o la imagen, digamos, gráfica en un libro, es de alguna manera la traducción de los silencios, lo que yo, escritor, me guardo, y que tú, lector, sin las imágenes igual leerías, porque no hay ningún lector estúpido, somos muy inteligentes, los lectores son muy sagaces. De todos modos, te presento otra historia, que es la historia que se hace cargo alguien que lo narra desde lo visual. Y esa visualidad de alguna manera me trae otros elementos. Yo convoco otra historia más. Entonces yo siento que un libro cuando es ilustrado es una construcción que va apelando a muchas imágenes. A las imágenes reales que te estoy mostrando, a las imágenes que te estoy narrando, a las imágenes que tu propio subconsciente levanta. Y entonces todo eso son muchas voces y es esto, es volver a convocar, por eso te digo, este pacto de oralidad, en donde nosotros nos reunimos en un colectivo y vamos a hacer este juego de construir significados comunes, significados que nos reúnen y nos ayudan a crecer, no solo como individuos, sino como colectivo, como sociedad. Buenísimo, Sara. Muchas gracias. Sí, te lo agradecemos también en relación a esta apelación, ¿cierto?, de la lectura con muchos espacios y capas de sentido. También lo entendemos de esa forma, de alguna medida, ¿verdad? Que hay un completarse, hay una complementariedad y no solo la ilustración, ¿cierto?, como un lugar secundario dentro de la imagen, sino que mostrando además otra panorámica, otra parte de estas capas que van construyendo, ¿cierto?, la sustancia central, que sería este espacio comunicativo y de diálogo también. Creo que podemos darle el espacio a la última pregunta que formula Astrid y ya estaríamos cerrando para pasar a las mesas. Y bueno, infinitas gracias, Sara, así que ya le he dicho como 30 veces y no me quiero repetir de nuevo, pero Astrid dice si tienes alguna propuesta o alguna idea, ¿cierto?, de cómo abordar la mediación lectora con el espacio de personas, ¿cierto?, con necesidades especiales, que es un espacio, según Astrid, lo que dice, ¿cierto?, tremendamente oculto y censurado también. Bueno, yo no soy experta mediadora, yo solamente soy amante de los libros y la lectura y la verdad, tengo, sí, muchísimos sobrinos, todos muy diferentes, algunos con necesidades especiales y la verdad es que nunca he hecho ninguna diferencia. O sea, yo creo que Yo creo que ese es el problema de, digamos, la literatura asociada a la idea de mercado y de negocio y de edades, y de entonces todo lo fuimos como catalogando, clasificando, como si efectivamente un libro fuera clasificable, como si algo que es propio de una traducción particular o expresión humana precisa, pudiese ser como catalogado, estructurado, y entonces yo lo pongo acá y esto lo envasé y sirve para ta, ta, ta. Entonces voy tirando como en una fábrica de salchichas para diabéticos, otros para, no sé, los que no pueden comer sal, otros para... No, los libros no funcionan así y las lecturas tampoco. Si uno
lee pensando que una persona con necesidades como especiales, realmente yo tengo que hacer como una variación solo porque él es especial, creo que no, hay que partir como al revés. Yo creo, yo vuelvo siempre al oral y creo que eso para todos, 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 jóvenes, en las clases de la universidad yo siempre le digo a los alumnos, lean, lean, lean a sus alumnos, lean lo que están leyendo, leanle, qué sé yo, un fragmento, siempre vuelvan a la oralidad, vuelvan a ese momento íntimo en que yo te leo algo que para mí es significativo. Y de ahí vemos. Entonces yo creo que volver como a resignificar la oralidad como un espacio en donde, que me da mucha información acerca de mis propios lectores, que me va a permitir como mirarle sus caras, sus exhalaciones, su emoción, las caras que ponen, cómo se mueven, las preguntas que van a formular después. Entonces, cierto que, claro, en la relación íntima de un chico digamos, capacidades o un niño distinto que tiene algunas dificultades de, qué sé yo, las que sean, porque son múltiples, eh, quizás la relación con el libro, si yo no voy a poder leer nunca, va a ser una relación en donde el objeto libro para mí es muy importante. Eh, entonces, quizás ahí es interesante eh, descubrir cuál es la lectura que hace él de ese objeto. Y por ahí entrar en esta lectura. Ahora, no le perdamos la fe a la lectura oral, a la oralidad es, es nuestra primera forma de acercamiento y yo creo que un libro siempre se va a expresar y luego cuando otro chico quiera leer un libro que está ahí y que tiene una serie de monos, dejarlo que él me cuente ese libro. ¿Qué sale de ahí? ¿Qué hay en esa lectura que hace este chico o chica, qué sé yo, de estos monos? Quizás se queda, no sé, yo tenía una sobrina con bastante problema. Entonces ella entraba acá, yo tengo una, bueno, es que no la ven, pero al otro lado tengo la biblioteca infantil juvenil, y entonces ella venía y tomaba los libros y tomaba los libros. Entonces jugábamos mucho a eso, a que eh, yo le proponía que ella me leyera los libros. Después yo le leía, claro. Entonces ella se quedaba a veces con una cosa, otra cosa, pero es bonito esto, darse cuenta que una semana después uno dice, quizás se lo olvidó y, no, y volvía, ella tenía chispazos de ese momento y tenía chispazos como, hacía ciertas conexiones con el mundo en el que se estaba relacionando. Entonces, a mí me parece que uno no solo no debe subestimar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sea como sean, vengan como vengan, en el nivel en que se encuentren, mm, son individuos siempre. Y dos, tampoco subestimar a los libros. Un buen libro es algo que va a llegar, que va a tocar de alguna manera a ese individuo. Y eso yo tengo una fe así como que quémenme ahora, sí. Buenísimo. Bueno, con esa pregunta, Sara, cerramos entonces esta charla inaugural del primer encuentro de fomento de lector para nuestra provincia en formato virtual. Te queremos dar las gracias, por supuesto, por todas estas grandes ideas, por los chispazos que has provocado, ¿cierto?, en nuestras cabecitas, en nuestros cuerpos al escucharte. Les recordamos también que la invitación ahora a continuar, ¿cierto?, nuestro trabajo, tener un pequeño break de unos minutitos para posteriormente reunirnos, ¿cierto?, cada uno con sus moderadores. Sara, infinitas gracias a ti también por haber querido estar presente. Gracias a usted por invitarme y nada, pues me despido ahora. Entonces, un abrazo virtual
pero no menos, no menos cariñoso. A todos ustedes, gracias por escucharme. En realidad a mí me gusta muchísimo hablar de literatura y libros. Soy una enamorada y en ese sentido me siento también una mediadora. Buenísimo, Sara. Así que bueno, Gladys te dice también por acá que el libro Una posibilidad de encuentro, te dan las gracias. Bueno, todas muy felices, así que nos encontramos en unos minutitos. Muchas gracias, Sara. Los desconectamos de acá, pero nos encontramos nuevamente y nosotras quedamos en un pendiente, Sara. Ojalá te podamos traer pronto con nosotras de nuevo. Ya, que estés muy Bueno, bien. Nos vemos gracias. en unos minutos. Chao, Chao. chao. Chao.